Bueno, bon dia a totes. Moltes gràcies per aquesta invitació. Me dona molt de gust poder compartir algunes reflexions amb la gent de Cid Estudi, que són unes grans aliades i que estan fent una feina increïble en el context català y més enllà de les seves fronteres. Yo voy a hablar en castellano, que me voy a sentir un poco más cómoda y voy a partir de las debilidades, ¿no? Y es que estoy súper acatarrada y estoy nerviosa, ¿vale? Y partiendo desde aquí, ya, pues bueno, haré lo que pueda. También hay otra cosa que no me preocupa, pero que no sé si es un límite también de la aportación que yo puedo hacer aquí, y es que yo no trabajo específicamente el tema de la educación sexual feminista. Las expertas en educación sexual feminista estáis todas aquí entre el público y de este lado, pero bueno, lo que sí que traigo es una reflexión sobre las preguntas, ¿no?, que se están planteando, y para poder no responderlas, sino hacer algunas aportaciones, no responderlas plenamente, ni mucho menos, sino hacer algunas aportaciones, primero me gustaría nombrar de dónde sale como lo que voy a compartiros, ¿no? Sobre todo para desindividualizarlo, ¿no? Que bueno, soy yo la que vengo aquí a presentarlo, sin embargo, forma parte de un proceso en el cual han participado muchas personas, ¿no? Tanto en la experiencia concreta que me gustaría poner sobre la mesa, que es un diagnóstico comunitario que hicimos en Menorca con un colectivo de personas trans, pero también la reflexión sobre estas preguntas tiene que ver con todo un proceso que he hecho muy de la mano con Nisaya Kassian, dentro y fuera de la UOC, ¿no? Que creo que vale mucho la pena nombrarlo porque ella es la que ha abierto una fisura en ese mastodonte que es la UOC, ¿no? Que tiene, bueno, podríamos hacer muchas críticas, ha abierto una fisura para generar espacios de reflexión colectiva en clave analítica que nos permitan hacernos preguntas con el fin de proponer modos críticos, pues, de entender, investigar y por tanto accionar sobre el mundo, ¿no? Que, sobre todo, bueno, modos críticos que apunten hacia una transformación social, una emancipación y sobre todo hacia la justicia, que sabemos que no hay, ¿no? Y he tenido la suerte de poder de la mano con Nisa desafiarme y poder pensar todas estas cuestiones, y como soy una persona que va de un lado a otro, voy transportando todos los aprendizajes que hago de un lado y los voy vendiendo en otros, ¿no? Y entonces, cuando hice el diagnóstico trans comunitario en Menorca, ya estaba de la mano de Nisa en estos procesos, y fueron herramientas que fueron de un lado a otro, aprendizajes que fueron de un lado a otro, y que por tanto no son cosas, aportaciones individuales las que hago. También están ahí todas las personas trans que participaron de este diagnóstico y que lo hicieron, básicamente, ¿no? No lo voy a presentar como un proceso ideal donde no hubo dificultades, todo lo contrario, desde el principio se planteaba la dificultad institucional por excelencia, es cómo pido una subvención con una metodología crítica que luego, ¿cómo la justifico en esa metodología? Por ejemplo, si es una metodología que va a priorizar el proceso y no los resultados, ¿cómo luego lo justifico, ¿no? Y ahí es súper importante el trabajo que también está haciendo Sandra de construcción de otro tipo de indicadores, ¿no? Pero bueno, no quiero como adelantarme a lo que os quería compartir para responder a estas preguntas. Voy a empezar como partiendo de una afirmación que creo que ya habla de esta relación entre la perspectiva epistemológica, la manera que tendemos de entender el mundo, la forma, cómo esta manera de entender el mundo condiciona la manera que tenemos de actuar sobre él, y cómo eso tiene unos efectos sociales y políticos específicos que tenemos que pensar, ¿no? Y esta afirmación es tan simple y sencilla como: en Menorca nunca pasa nada. O sea, tú llegas a Menorca y todo el mundo te dice que nunca pasa nada, ¿no? Y yo llegué hace 3 años, bueno, yo soy menorquina, pero llegué hace 3 años a vivir ahí y era nunca, aquí no pasa nada, ¿no? Y claro, ¿quién puede decir que en Menorca nunca pasa nada? ¿Cuál es el lugar de enunciación, ¿no?, de en Menorca nunca pasa nada? ¿Cómo quien enuncia en Menorca nunca pasa nada, cómo actúa sobre esa Menorca? ¿Y cuáles son los efectos sociales y políticos de en Menorca nunca pasa nada?
¿no? Creo que esto refleja muy claramente esta articulación indispensable entre la perspectiva epistemológica, manera de entender el mundo, la forma que tenemos de intervenir sobre él. Eso implica el cómo nos relacionamos, eso implica el cómo ocupamos el espacio público, eso implica nuestra cotidianidad. No estoy hablando de cosas etéreas y teóricas, no sé qué, estoy hablando de cosas súper encarnadas, materiales, que es nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, en Menorca nunca pasa nada y yo llegué y propuse, bueno, vamos a ver si pasa algo o no en Menorca, porque a mí esto me suena un poco raro que no pase nada, ¿no? Y en este vamos a ver qué pasa en Menorca, dije, vamos a ver si en Menorca existen las condiciones de posibilidad para que una persona trans, que se identifica como trans y que es muchas más cosas, ojo, pueda construir una vida digna, ¿no? Y ese era como un poco el objetivo. Ahí estratégicamente tuve que buscar una subvención que, digamos que del proyecto técnico escrito a lo que luego se hizo, hay un rato, hay que ser muy estratégicas ahí, ¿no? Para poder obtener recursos para hacer este tipo de procesos. Pero bueno, la primera cosa que me dijeron es, ¿cómo que vas a hacer un diagnóstico trans aquí si aquí no hay personas trans? ¿No? Y mi respuesta era, bueno, yo no estoy investigando a las personas trans, estoy viendo si hay condiciones para que las personas trans puedan tener una vida digna aquí. Y aquí ya empezamos con el tema de la perspectiva a través de la cual miramos el mundo, ¿no? O sea, lo que voy a mirar en esta investigación, lo que está en el centro no son las personas trans, sino las problemáticas sociales que una persona que se identifica como trans se puede encontrar en el contexto a la hora de intentar hacerlo vivible, ¿no? Entonces creo que ahí ya hay como una primera aproximación a la realidad que es muy distinta, es una mirada estructural, ¿no? No es una mirada que individualiza las problemáticas sociales en el colectivo trans, sino que mira cómo las estructuras imposibilitan la construcción de vidas vivibles cuando se ocupan determinadas posiciones sociales, ¿no? Aquí voy a intentar como ir mostrando la experiencia y al mismo tiempo ir lanzando como algunas cosas que me parecen importantes a tener en cuenta, no solamente en procesos de investigación, porque parto de que esto es una investigación-acción participativa, promiscua totalmente. Promiscua porque, digamos que de los manuales de intervención comunitaria a luego lo que se puede hacer en la realidad y lo que se hace, por suerte, hay muchas desviaciones, ¿no? Pero bueno, como que se plantea este diagnóstico trans cuyo objetivo es ver si hay condiciones de posibilidad para que las personas trans vivan en Menorca. Me encuentro estas dificultades de no hay personas trans. Tranquilas, sí hay personas trans en Menorca, lo que pasa es que hay, desde determinados marcos y maneras de entender el mundo no se pueden ver. Y esto se llama invisibilización, y esto es una violencia, ¿no? Y es una violencia que es epistémica, que es social y que es material, ¿no? O sea, es una violencia que la podemos analizar en términos teórico-políticos, pero que tiene una parte muy material y encarnada y que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Vale, llegamos. El proceso que se propuso fue un proceso en el cual las propias... O sea, yo, digamos, estratégicamente escribo un proyecto donde escribo una serie de objetivos, sin embargo, cuando empiezo a contactar con estas personas colaboradoras que van a ser quienes planteen cuáles son las problemáticas que se encuentran, se da un proceso de definición de la problemática, ¿no? ¿Esto qué implica? Esto tiene que ver con el tema de la participación, no cómo estamos definiendo la participación en nuestros proyectos o en nuestras metodologías, porque el hecho de que hagamos metodologías participativas o comunitarias no implica que cuestionemos la jerarquización de saberes que de alguna manera se relaciona con la producción de objetividad que comentaba Sandra, con la producción de verdades que luego acaban condicionándonos en las posibilidades que tenemos para construir vidas dignas o vidas vivibles. Entonces, espera, me perdí un momento. ¿Por dónde iba? Esto a veces me pasa, perdona. Vale, la participación, gracias. Entonces, la participación no es cuántas personas trans hemos podido entrevistar, no es
que hayan participado solo dando, regalando su historia de vida o regalando sus experiencias, sino más bien cómo han participado en cada parte del proceso que estamos planteando, que no es un proceso de investigación solamente, sino que también implica un accionar, ¿no? ¿Cómo han participado en ese proceso? A través de un primer contacto en el cual plantean cuáles son las problemáticas que viven cotidianamente, a través de un segundo, hacen este planteamiento, a través de un segundo contacto, esto lo hice con cada una de las personas con las que contacté, en que concretan o explican estas problemáticas a través de su propia experiencia, ¿no? Y un tercer contacto donde, que esto ya yo también fui un poco improvisando, no es que lo tuviera yo definido de antemano, porque claro, a mí me habían dicho no hay personas trans y yo dije, pues ya verás tú, a ver cómo ahora... Sí, yo sabía que sí había, pero a ver cómo las encuentro también, ¿no? O sea, fue todo un trabajo artesanal de un boca a boca que por suerte Menorca no es muy grande y se pudo dar, ¿no? Pero bueno, a partir de estos primeros contactos que fueron más en un tú a tú, hablando y preguntando a la gente nos parecía importante colectivizar este proceso, ¿no? Había personas trans en Menorca que nunca habían visto a otra persona trans en persona. O sea, nunca, ¿no? Por eso una de las grandes frases del diagnóstico es somos islas dentro de una isla, ¿no? Había personas trans, chavales de 18 años trans, que nunca habían visto más que los youtubers y los referentes, digamos, por internet, pero nunca habían conocido un señor de 50 años trans, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de todas estas experiencias, todos estos deseos y todos estos anhelos que se iban volcando en estas charlas que teníamos, dijimos, bueno, pues vamos a convocar algo grupal y que venga quien quiera, ¿no? Y ahí nos juntamos 13 personas y empezamos una serie de encuentros colectivos para pensar, o sea, sobre todo para desindividualizar esas problemáticas, porque pareciera que son problemáticas que se viven individualmente, sin embargo, en el momento en que abres espacios de reflexión colectiva, es el momento en que se pueden significar, ¿no?, de otros modos y analizar desde esta perspectiva estructural. Y esto es un proceso que conseguimos hacer colectivamente, en el cual evidentemente yo estaba acompañando, y eso es inevitable que tenga una afectación sobre el espacio que se genera, esto es inevitable, ¿no? Y evidentemente es inevitable que haya un trasvase, ¿no? y un contagio colectivo de los discursos a través de los cuales vemos el mundo, pero eso no tiene que ser malo de por sí. O sea, eso sería malo si creyéramos en el positivismo y en la objetividad científica, ¿no? Si la cuestionamos, ese es el objetivo mismo de generar procesos de investigación-acción participativa, ¿no? Que haya una articulación entre los diferentes saberes construidos desde las experiencias particulares de cada quien, que construya un relato colectivo que ponga en jaque las verdades normativas que promueven, perpetúan, reproducen estos ejes de desigualdad social que tienen consecuencias materiales y sociales en las vidas de las personas, ¿no? Entonces, aquí me freno un momento como para hacer una reflexión sobre el nivel de responsabilidad que tenemos cuando investigamos y acompañamos este tipo de procesos, ¿no? Que, como decía Sandra, también la evaluación es política, la investigación es política, porque tú, cuando investigas, tú no llegas a un campo donde ya está ahí, entonces tú accedes a ese campo y extraes una verdad y tienes un acceso directo a esta verdad. No, esa verdad se construye a partir de la interpretación que tú haces de ese campo. Entonces, si tú no tienes un trabajo personal de lanzarte una serie de preguntas de cómo estás mirando ese campo, vas a volcar ahí toda una serie de estereotipos, toda una serie toda una serie de ideas, ¿no?, que forman parte de un sentido común generalizado y que se nos cuelan en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Eso no quiere decir que yo haya logrado que no se me hayan colado. Sin embargo, no lo he logrado, digamos, ¿no? Sin embargo, sí que creo que he generado un espacio de estar constantemente preguntándome cuál es esta relación de ida y venida, ¿no? Y cómo esto influye la realidad que se produce en la investigación, que es otra que la que existe previamente, ¿no? En ese sentido, claro, una de las, en relación a las preguntas que articulan esta mesa,
es súper importante preguntarnos como subjetividades interventoras, y lo pongo como con 1000 comillas, ¿cuál es este sentido común generalizado? ¿Cómo me afecta a mí este sentido común generalizado? ¿Cómo me afectan las verdades hegemónicas? Y cómo se convierten en actos, ¿no?, que tienen unos efectos sociales y políticos sobre lo que trabajamos, sea en la investigación o sea en la acción o en la intervención. De hecho, igual que proponemos cuestionar esta dicotomía o esta frontera entre saber experto profesional y saber desde la experiencia, también propongo aquí, creo que es el espacio adecuado, ¿no?, cuestionar esta frontera entre la investigación y la intervención, ¿no? Básicamente porque la investigación, hay una producción constante de saberes en nuestro quehacer cotidiano cuando estamos haciendo intervención social, ¿no? Otra cosa es que no tengamos tiempo para sistematizarlo, es que no tengamos tiempo para analizarlo. Sí lo analizamos, lo que pasa es que no lo dejamos muchas veces constancia de ello, ¿no? Pero hay una producción constante de saber, y es un saber desde la experiencia que es potencialmente transformador, y que si le diéramos el estatus de validez, o si lo valoráramos igual que muchas veces valoramos el saber experto, quizás no estaríamos todo el rato separando evaluación de intervención, ¿no? Y también quizás valoraríamos más los procesos que los resultados, ¿no? En este sentido, el diagnóstico trans, que me quedan 5 minutos y que no voy a poder presentarlo, pero luego os paso el enlace por si lo queréis cotillear, en tanto que resultados fueron resultados precarios, ¿no? Si lo pensamos como una investigación al uso, fueron resultados precarios, porque era una investigación hecha en 6 meses, porque son los límites de la institución y de las subvenciones y todo el rollo. Sin embargo, en cuanto a proceso, fue mucho más interesante lo que fue surgiendo que lo que estaba previsto que surgiera, ¿no? Y lo que fue surgiendo fue este proceso de reflexión colectiva, ¿no?, de producción de saberes desde las experiencias puestas en diálogo, ¿no?, de potenciación de redes afectivas y de redes de solidaridad en un espacio donde no se conocían las personas entre ellas, que creo que para mí es el resultado como más potente de esta experiencia, y el cuestionamiento de las relaciones de poder que genera la normalidad, ¿no?, que esto fue el resultado de pensar juntas alrededor de todos esos problemas supuestamente individuales, que al ponerlos en común se volvieron estructurales, ¿no?, de alguna manera, y estos fueron como los resultados, el proceso, o sea, lo que produjo el proceso mismo. Luego no nos salieron porcentajes, no nos salió una muestra suficientemente grande como para hablar de una investigación, fue una aproximación diagnóstica, ¿no? Sin embargo, fue una aproximación diagnóstica que se terminó, por ejemplo, las conclusiones. Hubo 2 tipos de conclusiones. Por un lado, hicimos un grupo de reflexión que colectivamente produjo lo que se llama una producción narrativa, que seguimos promiscuamente las instrucciones para hacer una producción narrativa. Lo que hicimos fue construir una voz plural y colectiva, ¿no?, en la que se hacía un análisis de estas problemáticas sociales y se hacían una serie de demandas una serie de solicitudes, demandas en relación a esas problemáticas sociales que se justificaban de alguna manera a través de las experiencias de las personas que estaban participando. Esa producción narrativa es casi como un manifiesto, una voz plural que se dirige a la administración pública y que se dirige a la sociedad menorquina, que dice: sí, aquí sí pasan cosas, sí, aquí sí hay personas trans, lo que no hay es condiciones para que tengamos vidas vivibles, y desglosan eso en sus propias palabras. Y luego otro ejercicio estratégico fue que a partir de eso yo hice como una traducción institucional, ¿no?, de esas demandas construidas colectivamente al lenguaje institucional, para que luego no digan: no, es que claro, esto es imposible, una traducción institucional de esto. Y esto se hizo, pues ya os digo, a través de diferentes grupos de trabajo colectivo, y también hubo un grupo motor de las propias participantes del proceso, que fueron las que fueron revisando todo el tiempo aquello que se estaba escribiendo y cómo se estaba escribiendo,
y que se iba a publicar, entre comillas, porque está en la web de la asociación y tampoco es que haya tenido mucha difusión como muchas de las cosas que hacemos en Menorca, ¿no? Que ojalá este también sea un espacio para que se pueda divulgar esto, ¿no? Y bueno, creo que de momento lo dejo aquí y luego pues ya seguimos conversando al respecto.